Y vamos con la reforma electoral. Beatriz Mojica, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en este espacio. Me da mucho gusto recibirte, senadora por Morena, pues para hablar de esta iniciativa de reforma electoral, lo que implica en materia de democracia, lo que implica en materia de eliminar esta cuota, esta moneda de cambio política que se convirtió la lista de plurinominales con la que se castigan deslealtades y se premian lealtades, y donde finalmente los plurinominales, en su mayoría, no todos por supuesto, pues no representan lo que tendrían que representar, que es a las minorías, sino a sus bancadas, la disminución del dinero de los partidos políticos, del costo de las elecciones. ¿Una reforma necesaria la considera, senadora? Bienvenida. Muchas gracias, Juan Becerra, por recibirme aquí en el estudio. Yo creo que, más bien yo estoy convencida que es una reforma necesaria, porque cuando uno hace territorio, yo soy senadora de la República por Guerrero, me tocó recorrer todo el estado, tocar puertas, escuchar a la gente, y cuando tú vas al territorio la gente te reclama, ¿por qué son tan costosas las elecciones? ¿Por qué los plurinominales nunca vienen a visitarnos? ¿No? Dicen, de por sí los territorios son grandes y de repente los plurinominales pues generan un vacío. De principio, cuando hubo la reforma que permitió la representación proporcional, pues tenía una, digamos que el espíritu de la ley es que fueran ahí ciertos personajes de la sociedad civil que debatieran, etcétera, pero en los últimos años se convirtió en una cuota partidista, como tú bien lo dijiste, de castigos y recompensas. Es importante que no le tengamos miedo a ir al territorio, porque eso va a enriquecer el debate en las cámaras, va a llevar los temas de la gente. Al final del día, los representantes populares somos la voz de los pueblos. Yo, por ejemplo, soy senadora afromexicana. Mi causa es llevar la causa de los guerrerenses al Senado, llevar la causa de los pueblos afromexicanos, de los pueblos indígenas. Esas son las voces que nosotros tenemos que abrir en las cámaras y ponerlas en el contexto del debate nacional para justamente cambiar los niveles de vida de nuestro país. Entonces, me parece que no tendría que temerle nadie a que los plurinominales los elija la gente, porque además hay que decirlo, la reforma tiene algo muy importante. No se toca la fórmula de la representación proporcional, es decir, todo esto que es el debate de la oposición, que si ya se va a atentar contra la democracia, es falso. No hay argumentos. La fórmula sigue intacta, es decir, tú tienes 10% de representación, el partido que quieras, lo vas a tener en plurinominales también, aunque no hayas ganado en ninguno de mayoría. Bueno, en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados, claro, en la Cámara de Diputados, de tal manera que si sacaste el quinto lugar, pero tienes el 10% y ese es tu personaje más votado, tu candidato más votado, ese va a ser plurinominal. Sí. Es decir, no se trastoca la fórmula, va a garantizarse la representación proporcional. ¿Qué es lo que cambia sustancialmente, Juan? Cambia el hecho de que tú tendrás diputados que fueron al territorio, que escucharon a la gente, y eso va a cambiar muchas cosas en este país. Eso va a cambiar muchísimas cosas. Me parece que en la ciudadanía no hay ninguna resistencia. Yo creo que sale uno a la calle, toma la carretera, sube a la sierra, va a las playas, va a las selvas, y pues estarán de acuerdo la mayoría de los ciudadanos. Quienes no están de acuerdo son las cúpulas partidistas. ¿Cómo le van a hacer para lograr el consenso? Perdóname, pero yo lo veo muy complicado y me parece además muy osado en el buen sentido de la palabra, porque sin nombrar a nadie, fuera máscaras, hay que ver quién está con un proyecto popular y quién dice estar con un proyecto popular para ver que jala para su propio molino, bueno, ¿no? Cada quien asumirá sus responsabilidades, pero yo sí confío mucho en que habrá un acuerdo en las cámaras, en que saldrá adelante esta reforma electoral, porque prácticamente todo el mundo está de acuerdo en todo. ¿Cuál es un poco lo que dicen? No, ¿qué pasa con el financiamiento? El financiamiento también es un reclamo popular. Las elecciones en México son de las más caras del mundo. Y las prerrogativas a los partidos. Las prerrogativas de los partidos. Es importante que hagamos esa digamos, rectificación de la fórmula. Es un cambio en la fórmula para que disminuye el monto de los partidos políticos.
pero que tampoco es algo con lo que no puedan sobrevivir los partidos políticos. Se garantiza el financiamiento público. Hay algo muy importante que es la supervisión en tiempo real, digamos, de lo que estás gastando, porque eso va a inhibir el dinero sucio en las campañas. La fiscalización inmediata. Esa es un avance de la reforma. El tema de, por ejemplo, para mí es importante que por fin en la reforma se diga que las acciones afirmativas de los pueblos indígenas y los pueblos afromexicanos están en la reforma, porque hoy es un acuerdo del INE, sí, las acciones afirmativas. En el caso de los pueblos indígenas y afromexicanos, es fundamental que estemos representados, que esas voces lleguen a las cámaras. ¿Y cómo se garantiza a través de la reforma justo que esas poblaciones estén representadas y su voz llegue a las cámaras? Así es. Entonces, ahora se reforma un artículo en donde se garantiza que la acción afirmativa sea una obligación. Ya no es un acuerdo del INE, va a ser una obligación de todos los partidos políticos. Y eso es un gran avance. Eso es algo que los pueblos afromexicanos y pueblos indígenas hemos estado pidiendo desde hace mucho tiempo. Entonces, me parece a mí que eso, simple y sencillamente eso, para mí vale la pena. Por tanto, pues yo voy a apoyar con todo a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, porque no solo es la petición que le hizo la gente a ella, sí, es la petición que nos ha hecho la gente a todos los políticos y políticas. De eso estoy yo segurísima, porque a mí me lo han dicho en el territorio, a los partidos de oposición seguramente se los han dicho también. Entonces yo diría que nadie se haga que la Virgen le habla, tenemos que salir adelante con esta reforma electoral. A ver, senador, esto que mencionas de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues ella cumplió, ella ya construyó una comisión presidencial para la elaboración de esta iniciativa de reforma, se revisó detalladamente, se revisó que se postergó un día su entrega al Congreso de la Unión, su envío al Congreso de la Unión. Ella ya cumplió con el pueblo, ahora está en manos de ustedes, sí, de los legisladores. Está en manos de los legisladores, tendremos que hacer los cabildeos necesarios para que salga adelante. Está en la Cámara de Diputados, nosotros en el Senado pues tendremos que esperar, pero también estamos en pláticas entre todos. Creo que es una reforma que va a ayudar a fortalecer la democracia. Otra de las cosas que es muy importante, por ejemplo, nos queda un minutito, es cómo los migrantes van a elegir a sus representantes. Y allá. O sea, no va a ser, y que tienen que tener 3 años al menos de vivir allá, fuera, porque ahorita hay muchos asegúnes. Era absurdo que los eligieran desde aquí, ¿no? Así es. Entonces, eso es algo importante, y hay varios de los temas que son fundamentales, que son fortalecer la democracia, el voto electrónico, por ejemplo, para la posibilidad del voto electrónico, para poder atender temas de la ciudadanía, también es importante. Entonces, es una reforma. Yo no he oído a la oposición que diga que no le gusta. Sí. Siempre, lo único que están diciendo es que convenzan a los de adentro, los partidos aliados. Ahí está. Nos cayó senadora de Morena por Guerrero, Beatriz Mojica. Muchas gracias por habernos acompañado.